Más con valor. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos contra Vía PM. Muchas gracias a quienes ya nos acompañan por la 102.1 FM y a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Hoy tengo la visita de Javier Milei, con quien vamos a hablar de varios temas, entre ellos este libro que está presentando, Desenmascarando la mentira keynesiana. Y vamos a hablar de cuál es esa mentira que nos hemos tragado y que cómo irla escupiendo poco a poco. De eso vamos a platicar con nuestro invitado. Javier Milei es un economista libertario argentino que pues posee un título en Economía de la Universidad de Belgrano y también 2 maestrías, una en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y otra por la Universidad Torcuato Di Tella. Además de eso, fue arquero en un equipo, Chacarita, y también cantante de una banda de rock and roll. Muy buenas tardes, Javier, bienvenido. Un placer enorme, María Dolores. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias porque sabemos que tu estancia ha sido breve aquí en Guatemala y que se ha aprovechado al máximo, una presentación de libro, conferencias. Sí, es una jornada intensa, tal cual. Pues muchas gracias. Y antes de hablar de tu libro, Javier, me gustaría que empezáramos hablando un poco acerca del capitalismo. Porque por un lado hay muchos mitos alrededor del capitalismo. Se habla del capitalismo como un sistema despiadado, un sistema en el cual solo se enriquecen los más ricos y los pobres se vuelven más pobres. ¿Y cuáles son esos principales mitos o cuáles son, ya que estás desenmascarando mentiras, cuáles son las mentiras? Yo creo que digamos, toda esa cuestión de la distribución del ingreso que vos mencionás recién, de que el sistema es injusto, en realidad yo creo que parte de la ignorancia. O sea, vos sabés que yo tengo un amigo que se llama Gustavo Lázaro y también otro economista libertario argentino, y llegamos a la reflexión de que uno tiene etapas por las cuales se enamora del capitalismo. Y entonces, por ejemplo, la primera etapa por la cual se enamora del capitalismo tiene que ver por su productividad, ¿no? De hecho, vos fíjate que aquellos países que son más libres, su PBI per cápita es 8 veces más grande que aquellos que son más reprimidos. De hecho, los segmentos más vulnerables de la población son 11 veces más ricos que la de los países reprimidos. Y de hecho, vos sabés que el ingreso del segmento más vulnerable de los países libres es del doble del ingreso promedio de los países reprimidos. Esto quiere decir que una persona considerada pobre o en el decil más bajo en un país libre está mejor que el 75% o más de la población de los países reprimidos. Es más, hasta la gente vive más. Entonces, cuando uno ve el tema de la productividad, no es un tema menor, sí, porque la verdad es que el capitalismo ha sido una máquina de sacar gente de la pobreza. Entonces, ahí es cuando aparece el segundo cuestionamiento, digamos, que es el tema de que el sistema es injusto y que produce desigualdad. Pero el problema ahí básicamente es no entender cómo se genera la distribución del ingreso. Es decir, en general, todas estas teorías de izquierda parten de la hipótesis de la teoría del valor trabajo y trabajan con funciones de producción que tienen algo que se llama rendimientos marginales decrecientes. Esto es que en la medida que la producción sube decrecientemente, cuanto más gente agregás, eso genera una idea de que llega un momento que vos como que te estancás, ¿no? Entonces, dados los recursos que hay en la economía, bueno, entonces hay un nivel de producción máximo y que después vos lo podés redistribuir. Esto, digamos, o sea, es una consecuencia del trabajo de John Stuart Mill, que señalaba que la producción era independiente de la producción. Y eso es una estupidez del tamaño de una casa, pero eso es de lo que se vale Marx, más lo que tiene que ver con las teorías de Malthus, más la teoría de la explotación de Rothbardus. Todo eso, digamos, después deriva en esa obra nefasta que fue El Capital de Marx. Pero el punto entonces ahí, digamos, radica en que no se conoce cómo funciona la teoría de la distribución. Vos fíjate que cuando vos vas a un curso de microeconomía, y
generalmente la última parte del curso, que es teoría de la distribución, no se ve, dice que cada factor de producción es remunerado por el valor de su producto marginal. Supongamos el trabajo. El salario está determinado por el valor del producto marginal del capital. ¿Qué quiere decir valor del trabajo? Valor del producto marginal del trabajo es la multiplicación entre el precio del bien al cual el trabajador está contribuyendo a producir y productividad marginal es su productividad. Entonces, vos fíjate que en el precio que entran las preferencias y la escasez, porque, a ver, si el bien, digamos, sí, la gente lo quiere, pero es infinitamente abundante, su precio va a ser cero, ¿no? Y si la gente no lo quiere, su precio también es cero. ¿A ti que te gusta el fútbol? Yo en algunas veces con mis estudiantes uso el ejemplo de las estampitas de Panini. ¿Por qué la estampita de cierto jugador es más deseada que otras si es el mismo papel, es la misma máquina y es la misma tinta? Claro, porque está el tema de la preferencia, ¿no? O sea, claramente la de Messi, es mucho más preferida al resto. Pero, entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que la dimensión del mercado de un producto, digamos, que sea preferido y que haya escasez del mismo, o sea, con lo cual hay un precio para el mismo y la productividad, esa conjunción de factores determina la retribución. Entonces, acá ya viene el primer gran punto, que es nadie puede ser exitoso en el capitalismo sin estar al servicio del prójimo. Es decir, vos solamente podrás ser exitoso en el capitalismo en tanto y en cuanto vos ofrezcas un bien de mejor calidad a un mejor precio. O sea, con lo cual vos solamente vas a poder ser exitosa si, solo si, servís mejor a tu prójimo con mejores productos a mejores precios. Entonces, en realidad, el tipo que le va bien no es un malo, sino que en realidad es un héroe, es un benefactor social. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es, el tema de la redistribución del ingreso. O sea, la gente tiene claro lo que dice cuando habla de redistribuir el ingreso, porque la pregunta es, ¿acaso, hay alguna objeción de que todos tenemos que ser iguales frente a la ley? Y me parece que todos estamos de acuerdo que tendríamos que ser iguales frente a la ley. Sin embargo, aquellos que proponen la redistribución del ingreso vía impuestos progresivos, lo que está diciendo es que cuanto vos más haces por el bienestar de tu prójimo, se te va a castigar más fuerte. Porque vos solamente podés ser muy exitosa si servís a tu prójimo de la mejor manera posible. Entonces eso se manifiesta en un éxito económico. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, cuanto más beneficios generes a la sociedad, más te van a castigar. Yo digo, ¿cuál es un disparate? Lo cual ya empieza a mostrarte que no hay tal cosa como una torta fija, porque cuando vos te empiecen a castigar, no vas a producir lo mismo, vas a producir menos, con lo cual ya esa supuesta torta, si existiera tal torta, ya se hace más chica. Y después lo otro que también hay que entender es que los impuestos son un robo. Es decir, los impuestos son un acto violento. A ver, suponete, lo siguiente. Viene un vecino a tu casa y te dice, mira, María Dolores, dame la mitad de tus ingresos. Y vos lo vas a mirar y lo vas a sacar a patadas. Claro. Aviento la puerta. Exacto. Ahora vuelve otro día con un papel firmado por él y te dice, mira, María Dolores, me tienes que dar el 30% de tus ingresos. ¿Pero por qué? No, porque lo tengo acá en un papel firmado. ¿Y quién lo firmó? Yo. O sea, con lo cual lo volvés a sacar a patadas. Y después, al tercer día vuelve, pero vuelve con el matón del barrio. Entonces, no te queda otra que dárselo. Entonces, lo que vos te das cuenta es que el político es un ladrón. Pero fíjate esto, es peor que un ladrón vulgar. Es ética y moralmente inferior que un ladrón vulgar, porque por lo menos el ladrón vulgar te enfrenta, da la cara, se arriesga, puede ir preso, puede ser golpeado por vos en respuesta. Sin embargo, el político se esconde detrás del monopolio de la violencia. Con lo cual, o sea,
y además el ladrón vulgar es un ladrón aleatorio. En cambio, el político es un ladrón estacionario. Entonces, lo que hay que entender es que la redistribución del ingreso implica un trato desigual frente a la ley y además implica un robo. Entonces yo quisiera saber quiénes son los que están a favor del robo y quiénes son los que están a favor, ¿sí?, digamos, de la desigualdad ante la ley. Y todo eso lo que muestra es que esa torta entonces no existe. Esa torta, digamos, cuando vos la quieras redistribuir, vas a afectar los incentivos y va a ser más chica. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en realidad el proceso de mercado es un proceso de descubrimiento. Sí, digamos, esto digamos, ha sido planteado por Hayek y esto ha sido, digamos, llevado más profundamente en la idea por Israel Kirzner, ¿no? Esta idea de que el mercado es un proceso de descubrimiento. Entonces digo, porque sí, es cierto, vos vas al mercado con un producto y si la gente no quiere, quebraste. Entonces, claramente, o sea, no es cierto que haya, o sea, si hubiera una torta por distribuir, si lo haces, la achicás. Pero ni siquiera existe esa torta, porque esa torta, si vos querés, no existe, hay que estar descubriéndola día a día. Pero claro, como no saben cómo funciona la teoría de la distribución, entonces no saben cómo se genera el ingreso. Tampoco entienden, como trabajan con la teoría valor-trabajo, entienden cómo se retribuye un factor. Entonces, ahí, y es más, si ellos consideran que, digamos, las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen, lo cual es una estupidez enorme. O sea, de hecho, si entendieran el principio de imputación de Menger, se darían cuenta que no tiene sentido. Eso sería equivalente a sumar costos, ¿no? Entonces, suponete lo siguiente. Yo quiero producir una botella de vino, porque veo un lugar que no hay vino. Entonces digo, acá me voy a hacer un negocio. Entonces me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la etiqueta, me consigo el corcho, ¿sí? Me consigo todo. Y como estoy yo solo, voy a cargarle un bruto margen, ¿no? Entonces, digo, me tengo que llenar de plata. Bueno, es una sociedad de abstemios. ¡Chao, quebré! Digo, ¿cuánto vale, digamos, o sea, digamos, la bolsa de cubitos, o no sé cómo se le dice acá, digamos, al hielo, ¿sí? En la Antártida. Cero, no lo quiere nadie. Es decir, entonces, pero esta gente suma costos para determinar precios. Es una estupidez, porque aparte va en contra del progreso tecnológico. Y después cuando hablan de explotación, también es una estupidez. Porque yo te hago una pregunta, porque ¿cómo es la idea? La idea es que las cosas para ellos valen según el trabajo que tienen, ¿no? Ahora, qué interesante, valen según el trabajo que tienen y todo lo que tenga de ganancia el empresario, por decirlo de alguna manera, es explotación. O sea, es la plusvalía. Entonces, si alguien estuviera explotando a otra persona, por ser el caso, ¿vos cuál tendría que ser tu incentivo? Y incrementar la explotación, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser que todo el progreso tecnológico se basa en ahorrar trabajo? Es decir, es una contradicción, o sea, porque si vos lo que ves es que el progreso tecnológico lo que hace siempre es ahorrar trabajo, entonces, digamos, o sea, justamente, digamos, va en contra de esa idea de la explotación porque se estarían autoperjudicando los capitalistas que invierten en máquinas que ahorran trabajo. Entonces, digo, ese tipo de cosas, o por ejemplo, cuando hablan en el equilibrio que ellos tienen, de la igualación de ganancias, digo, entonces todas las empresas, todos los productos tendrían que tener la misma cantidad de trabajo, lo cual es una estupidez. Y no solo eso, sino que además, vos fíjate, porque los intercambios, ¿no? O sea, porque si vos vas a intercambiar cosas de igual valor, porque digamos, valorás según el trabajo, entonces no haces intercambios. Claro. Ahora, en rigor, justamente vos haces intercambios porque valorás de manera distinta las cosas. O sea, hay un valor subjetivo que vos le das a las cosas distinto y eso es lo que permite que hagas los intercambios. Y lo más interesante de todo esto es que lejos de ser un sistema salvaje, es un sistema que lleva a la paz, porque en realidad vos solamente podés ser exitosa sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, con lo cual estás forzada, ¿sí?, a convivir con el otro. Es más, vos podrías odiar a la otra persona, pero le tenés que vender tu producto, entonces la vas a tratar bien por el solo hecho de que vos necesitas
necesitas que la otra persona esté bien. De hecho, le decía a Adam Smith, le hablas a tu comprador de las ventajas que va a tener de comprar tu producto. Entonces, básicamente, eso conlleva a la cooperación social. De hecho, el propio Bastiat decía, donde entra el comercio no entran las balas. Entonces, es más, de hecho, el tamaño del mercado está determinado por la división del trabajo. Y la división del trabajo, o sea, cuanto más diverso es el trabajo, mejor, porque entonces nos podremos especializar en distintas cosas y haremos intercambios. Y aun cuando existiera una persona que fuera mejor que otros en todo, si la ley de asociación de Ricardo dice que aún así vas a seguir comercializando porque a vos te va a servir especializarte en aquello donde vas a poder ganar más. Entonces digo, sinceramente, las cosas de las cuales se acusa al liberalismo son incorrectas. O sea, pero son los famosos hombres de paja que construyen los socialistas para atacar al sistema desde algo que no es cierto. Entonces, digo, y después están los números. En todos los lugares donde se estableció el comunismo, sí, que es la máxima expresión del socialismo, se hizo por violencia. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y se cargó con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que, además, ¿qué dice el capitalismo? Que vos vas a ser remunerado en función, ¿sí?, de tu trabajo, de lo que de lo que estás aportando al bienestar de la sociedad. O sea, más justo que eso. Digo, frente a un sistema, digamos, que a punta de pistola te roba tu dinero para repartirlo, vaya a saber de qué cosa. Entonces, uno que descubre que no el sistema es más productivo, sino que además es justo y, por último, hasta estéticamente es mejor. El Guggenheim se hizo en Estados Unidos. O sea, anda a mirar lo que eran los edificios de la vieja Unión Soviética o de todos los países comunistas, los edificios del comunismo. Son grises, feos, oscuros, sin ventanas, cuadrados, sin luz. Una cosa inmunda. Mirá lo que era el Lada, el auto ruso, ¿sí?, en la época del comunismo. Y mirá lo que es el Lada moderno, el Lada capitalista. ¿Sí? Sí, era impresionante ver el Trabi, le decían al Trabant en Alemania Oriental versus BMW, versus Mercedes, Audi, todo lo que se estaba desarrollando en la Alemania Oriental. Vamos a ir al corte y cuando regresemos me gustaría que habláramos respecto a... Tú dijiste que los impuestos son un robo y hablabas acerca de los políticos se esconden y usan la violencia y esconden ese uso de la violencia a través de las leyes y del uso coercitivo. Pero yo te diría, y muchas veces nos dan yo lo llamo lenguaje atolitario, que es darnos atol con el dedo, pero este lenguaje de que no es porque no es un robo, sino es para el bien común, es para ayudar a los que menos tienen, y por eso entonces nosotros porque como tenemos que dar un poquito, porque al final, ¿qué es un poquito que nos quiten para darle a los demás? Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de esto. Dale. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Contravía PM y quiero aprovechar para decirles, bueno, ¿están pensando qué pueden mañana regalar para mamá? Pues aquí hay varias opciones en la San Martín. La pueden sorprender con un pastel. Ahora tienen el pastel rosa de San Martín, el rosita, este pastel fabuloso en regalo perfecto. Puedan bien con mamá, disfrutan con ella y lo encuentran en cualquiera de la San Martín en este día especial. Regresamos a Contravía PM, ya estamos platicando con Javier Milei y hablábamos acerca de los impuestos, Javier. Decías, los impuestos son un robo, pero cualquiera te diría, no, Javier, lo que pasa es que hay que ayudar a los demás, hay que darle a los que no tienen. Bueno, la pregunta es si vos crees en la caridad a punta de pistola. Si vos crees, yo creo que la caridad a punta de pistola no es válida.
Y por otra parte, si esa persona tiene tanta inquietud o motivación social, digo, ¿por qué, digamos, no lo hace con su plata? ¿Por qué no lo hace con su dinero? Que done todo su ingreso, que done todos sus bienes, o sea, que lleve la caridad al extremo, a ver qué pasa. Digo, a mí esto me pasó tener que, con el anterior ministro de Hacienda que había en Argentina, un día yo saqué el tema el tema de la distribución del ingreso. En realidad él dijo algo de la distribución del ingreso y yo le dije que su cabeza keynesiana, digamos, le había empastado el cerebro, y entonces él me contestó que se trataba de ser solidario, y me contestó, ¿y vos tenés solidaridad? Y dije, sí, yo sí soy solidario, pero digamos, soy solidario con la mía, no con la ajena. Entonces, si vos sos tan solidario, te propongo que cedas todos tus ingresos y todos tus bienes, y a ver, digamos, y entonces una vez que vos me das ese ejemplo, ¿sí?, en caridad con la tuya, digo, quizás lo reexaminamos. Incluso en Guatemala. Nunca me contestó, te aviso, ¿eh? Y un diputado que también hacía lo mismo, directamente me bloqueó. Te bloqueó. Ahora, en Guatemala, te cuento, tenemos un impuesto, y es el impuesto de solidaridad, lo cual, imagínate la contradicción que llega a ser este impuesto de solidaridad al decir que es supuestamente para ayudar a los más necesitados. ¿Cuál es el problema con esto, Javier? Porque también se habla que, y vamos tomando el tema de Keynes, respecto a que la economía no camina o la economía no ha crecido porque no hay suficiente gasto público, porque no se reactiva la economía, porque llega un momento en que el gobierno se convierte en el principal contratista del país. En realidad el verdadero problema por qué una economía no crece es la presencia del sector público. Vos mirá, por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina, en la primera mitad del siglo XX, oscilaba entre el quinto y octavo país más rico del mundo por su PBI per cápita. Después fue víctima del populismo salvaje, con estas ideas de la redistribución del ingreso, la justicia social. Y hoy Argentina oscila entre el 55 y el 60. Y si hoy llegara a caer en una crisis, va a caer a niveles del 80. Es más, con toda esta farsa de la justicia social, Argentina, por ejemplo, en el año 70 tenía un PBI per cápita que era más alto que el de Japón. Y lo interesante es que desde ese momento el gasto en el sector público nacional, no en el consolidado, sino en el sector público nacional, porque tenés nación, provincias y municipios y entes autárquicos, si tomás solamente el sector público nacional, se triplicó el tamaño y la cantidad de pobres se multiplicó por 6. O sea, la pobreza se multiplicó por 6. O sea, aumenta burocracia, aumenta la pobreza. Claro, porque básicamente lo que hacen con esto de los impuestos progresivos es castigar la acumulación de capital. Entonces, como vos castigás la acumulación de capital, el que tiene capital se va. Y lo que no entienden es que no hay una dicotomía entre un enfrentamiento entre trabajador y empresario. En realidad son socios, ¿sí? Digamos, porque ¿qué es lo que pasa? Suponete que vos tenés una empresa que se dedica a hacer pozos. Si vos tuvieras una máquina retroexcavadora, vas a poder hacer un montón de pozos, vas a tener una productividad muy alta y te van a pagar un montón. Ahora, si vos no tenés una retroexcavadora y tenés las palitas para ir a la playa, ¿cuál es el problema? El problema radica en que para hacer los mismos pozos vas a tener que un montón de gente contratar, pero claro, la retribución va a ser miserable. Y la realidad es que el que puede poner una máquina que de repente de esas características, que puede costar 5 millones de dólares, es un capitalista, no el trabajador. Entonces, digo, el capitalista es el que hace que el trabajador pueda estar mejor. Sin embargo, alguien te diría, bueno, Javier, pero al final hay más gente empleada que tiene que llevar, o sea, sí tiene dinero para llevar a su casa. Pero, a ver, digamos, pero eso no es cierto, porque en realidad, si la productividad de la economía es menor, lo que vas a tener es un montón de pobres.
O sea, eso sí, todos igualmente pobres. O sea, que es el socialismo. O sea, el socialismo básicamente lo que le molesta es que haya ricos, no que haya pobres. O sea, no le molesta que haya pobres. O sea, son todos igualmente pobres en el socialismo. Lo que le molesta es que haya ricos. O sea, y la realidad es que, mirá, antes de que existiera el capitalismo, la condición natural del hombre era la pobreza. El 95% de la población del planeta vivía con menos de $1 diario. Y después de la llegada del capitalismo, el PBI per cápita se ha multiplicado por 10 y las condiciones de pobreza extremas cayeron al 5%. Entonces, la realidad, o sea, vos no podés consumir más de lo que esa es la realidad. Sin embargo, pareciera que esto no aplica y lo vemos año con año. Me imagino que lo mismo sucede en Argentina, lo vemos aquí en Guatemala, año con año, cada vez que se está discutiendo el presupuesto, y nosotros lo llamamos de mal gasto, pero el presupuesto del siguiente año, vemos que los ingresos tributarios, o sea, el cobro de impuestos, está por debajo de lo que ellos consideran gastar y hablan incluso de pedir préstamos para poder financiar la otra parte que no se cubre con estos ingresos. Sin embargo, todos sabemos en nuestras casas que no debemos gastar más de lo que recibimos porque si no estamos en problemas en algún momento. Pero a veces nos dicen, y tal vez ahí vamos entrando a esas mentiras, que con el gobierno no aplica. Digamos, es interesante porque en Argentina te dicen lo mismo, pero en Argentina es un caso de un defolteador serial. Es junto a Ecuador el país que más veces defolteó en la historia moderna. Básicamente lo que te dicen los keynesianos es que nunca hay que ajustar el gasto, que en realidad hay que gastar más, porque ese mayor gasto en realidad va a generar un aumento del PBI tan grande que va a hacer subir tanto la recaudación que el déficit fiscal va a bajar. Y eso es una estupidez, eso ni siquiera lo afirma un keynesiano básico, porque hay algo que en los libros de texto se llama el multiplicador del presupuesto equilibrado y justamente te muestra que siempre cae el resultado fiscal, con lo cual, pero están tan fanatizados en esa mentira que, bueno, esa es la mentira que le cuentan a los políticos y los políticos adoran esa mentira, porque en realidad la teoría general fue un panfleto escrito para políticos ladrones, mesiánicos y corruptos. O sea, el libro es verdaderamente un libro nefasto que está escrito en favor de la clase gobernante a la que Keynes pertenecía. Y sin embargo nos hacen creer que entre más gasto, más se ayuda a la población que menos tiene. Y eso es una aberración, porque de vuelta, al castigarse el proceso de acumulación de capital, la verdad es que el gobierno no produce nada. El gobierno es una institución parasitaria que roba lo que generó otro. Entonces, nada puede funcionar mejor basado en el robo. O sea, como concepto. Porque si fuera bueno, entonces que se robe todo. Bueno, pero eso se llamó comunismo y fue un fracaso, ¿no? Entonces no, pero un poquito, que un poquito, o sea, a mí no, o sea, eso es un antojo matemático para justificar meterle la mano en el bolsillo a la gente, y en realidad no deja de ser una cuestión absolutamente autoritaria de estar decidiendo a quién le sacás y a quién le das. Y la verdad es que en ese proceso también las manos de los políticos son poderosas. No por nada que cuanto más keynesianismo hay, más progresan los políticos y más se hunde la gente, ¿no? Y en ese punto existe siempre también una medición, además de que se debe gastar más para que la economía crezca, que es parte de lo que dicen. Hablan también, cuando se está hablando del presupuesto del general de la nación, se habla que cuando se les dice o se les cuestiona por qué se está endeudando el país, siempre dicen, es que todavía alcanza, hay suficiente nivel, el nivel de deuda del país no es tan grande, y lo comparan con el Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa ahí? Porque muchas veces preguntamos, bueno, ¿y por qué contra el Producto Interno Bruto? O sea, ¿qué quiere decir el Producto Interno Bruto y por qué lo comparan contra esto? Y si es correcto. Eso básicamente deriva, o sea, uno mira la relación deuda-producto y básicamente lo que está subyacente en eso es
un cómputo de la restricción presupuestaria intertemporal. Entonces, a la luz de tu superávit primario, ¿sí? El operativo, o sea, antes de intereses, pues eso te permite tener una determinada cantidad de, suponete que fuera 2% del PBI, ¿no? Uh-huh. Y vos te endeudás al 5%. Entonces vos podrías tener una relación deuda-producto del 40%, aun cuando no crecieras. O sea, y aún así, digamos, vos... Es temporal. Tiene que ver con el hecho de que el valor presente de tus ingresos sea suficiente para pagar el valor presente de todos tus gastos y básicamente puedas repagar tu deuda, ¿no? ¿Debe el gobierno endeudarse, Javier? ¿Cuándo y en qué condiciones? A mí me parece que la deuda en general es inmoral, porque en el fondo la deuda son impuestos futuros. Entonces, aún, digamos, suponiendo que uno tuviera una valoración positiva del sistema democrático, ¿no? O sea, y agarramos y miramos para otro lado y con el teorema de imposibilidad de Arrow y todas esas cosas, o sea, y que nunca va a caer en el vicio del populismo y esas cosas. Pero supongamos que funciona idealmente, ¿no? Digo, no deja de ser un sistema inmoral porque vos le estás cobrando impuestos a los que no pueden votar. O sea, como concepto. Y además, o sea, ok, ¿y por qué se endeuda? Digo, con lo cual, digo, le estás cobrando impuestos. Segundo, digamos, o sea, los impuestos ya vimos que parte de una génesis violenta. Y después, o sea, ¿en qué lo vas a aplicar? Porque, digamos, o sea, seguramente todo lo que gastes lo vas a gastar mal. De ahí que Friedman decía que había 4 formas de gastar, ¿no? Vos podías gastar tu dinero o el de otros y lo podías gastar en vos mismo o en otro. Entonces, digamos, cuando vos gastás tu dinero en vos misma, vos haces el cálculo correcto de tus beneficios y tus costos. O sea, porque vos sabés bien lo que querés, pero también sabés cuánto te costó ganarlo. Entonces vos haces tu mejor esfuerzo para trabajar de la mejor manera posible esos recursos, ¿no? Ahora, cuando vos tenés que gastar tu dinero en otros, bueno, vas a minimizar el costo. Y cuando vos gastás la plata de otros en vos mismo, y derrochás. ¿Cuál es la peor combinación? Gastar la plata de terceros en terceros, ¿no? Y eso, digamos, o sea, en lugar de llamarse el estado del bienestar, se debería llamar estado del malestar, ¿no? No hay forma que funcione bien. No hay forma que funcione bien. Y, Javier, ¿cuáles consideras que son las mentiras que hay que desenmascarar de Keynes? Bueno, el libro está lleno de falacias. Digo, en primer lugar, o sea, todo lo que tiene que ver con la teoría de la función del consumo keynesiana, de donde después deriva el multiplicador, que es una violación de la restricción de presupuesto. La idea de creer que los empresarios no saben dónde tienen que invertir, desterrar la idea de que de la tasa de interés como un fenómeno monetario, cuando en realidad es un fenómeno real, desterrar la idea de que los precios se determinan a partir de los costos y desterrar la idea de que el gasto público es bueno, digo, cuando en realidad es una atrocidad. Pero bueno, son varias de las cosas nefastas que tiene ese libro. Pero bueno, es una formulación que básicamente está diseñada para ponerse al servicio de políticos, ya te digo, mesiánicos, ladrones, corruptos. Fíjate que siempre de un político corrupto detrás siempre hay un keynesiano dándole letra. Dándole el combustible para lograr sus propósitos. Vamos a ir al corte, Javier, y cuando regresemos, de todas estas falacias que Keynes popularizó y que se siguen hablando, ¿cuáles consideras que son las, si quieres escoger, elijamos 2, ¿cuáles son esas? Ahora 2 puedes ver todos los programas de Libertópolis, por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir.
Regresamos a Contravía por la tarde. Les habla María Dolores Arias. Gracias a quienes nos siguen a través de la 102.1 FM y quienes comparten nuestra transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Quiero aprovechar para invitarlos a que pasen por Samboro si están pensando en cambiarle el diseño de su fachada o los pisos de sus habitaciones o de su casa, pues pasen por Samboro. Ahí en Samboro tienen la mejor diseños, tienen diseños, accesorios y además son expertos y les pueden asesorar en qué tipo de materiales elegir, cuáles van con los colores que están eligiendo, con los accesorios que ustedes tienen. En Samboro les dan toda esta información. Vayan con los expertos y samborícenlo con Samboro. Estamos platicando con Javier Milei de su libro Desenmascarando la mentira keynesiana. Este libro ya lo encuentran. Quiero agradecerle a UFM Ediciones por darnos la oportunidad de entrevistar a Javier. Este libro también lo encuentran @UFM Ediciones en Twitter. Lo pueden ahí escribirle para preguntarle dónde lo pueden ya encontrar. Este libro es de Unión Editorial. Y aquí Javier Milei habla acerca de las mentiras keynesianas. Javier, salimos al corte con la pregunta de ¿cuáles considerabas las dos falacias que más impacto han tenido en América Latina y por qué? Mirá, a mí me parece que las dos falacias más grandes son la primera, que deriva del multiplicador keynesiano. Básicamente es como una suerte del milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? O sea, el multiplicador keynesiano, yo lo voy a hacer simple. Suponete que tenés un ingreso de 100 y que 80 lo consumís y que 20 lo invertís, ¿no? Entonces, la forma de la función de consumo de Keynes te permite hallar una relación que te dice que la inversión multiplicada por 5, o sea, 5 veces la inversión, es el PBI. Ese multiplicador es el multiplicador keynesiano. Entonces, siempre viene un trasnochado que dice, bueno, lleva la inversión de 20 a 40, entonces vas a tener un PBI de 200 y el consumo va a ser de 160. Entonces viene un ortodoxo y dice, no, eso no es cierto, porque si vos vas a gastar 20 más en inversión, se va a consumir 20 menos, con lo cual vas a tener 60. Entonces te acusan de que le querés arruinar la vida a la gente, porque ellos le quieren dar 160 y vos le estás diciendo que va a tener 60. Después cuando se estrellan, encima como te llaman para corregir los desastres que hacen, encima te echan la culpa. Y eso, digamos, yo lo suelo contar con un ejemplo. Digo, mirá, suponete esta situación. Viene un político y quiere honestamente arreglar un problema, pero estamos hablando honestamente. Y entonces llama a un keynesiano, llama a un libertario, los dos les dan un diagnóstico. Cuando llega el momento de la recomendación, ¿qué le dice el keynesiano? Le dice, mire, usted tiene en sus manos el milagro de la multiplicación de los panes. Malditos los productores de pizarrón que lo hacen tan chicos que no permiten ver las maravillas que hace el keynesianismo con el gasto público. Y el libertario le dice, el problema sos vos, picátelas. Bueno, el político se queda con el keynesiano, o sea, digo, porque si no tiene un problema, tiene que ir a buscar laburo, tiene que ponerse a producir en lugar de vivir de parásito. Y eso es la consecuencia directa del multiplicador, ¿no? El multiplicador permite esa idea que surge de una violación de la restricción de presupuesto. Y lo otro que también me parece grave, al considerar que los precios vienen determinados por un markup de ganancias sobre los costos laborales, hace que la responsabilidad de la inflación, los keynesianos la machaquen sobre los trabajadores o sobre los empresarios, cuando en realidad la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Pero claro, los keynesianos en el mercado de dinero determinan la tasa de interés, no el poder adquisitivo del dinero. Al final siempre dicen, bueno, es que le subieron los precios y eso está subiendo los precios y es por la voracidad de los productores sí, o del comerciante. O porque los trabajadores son muy ambiciosos, digamos. La culpa, fíjate que hace del derroche una virtud, cuando antes el ahorro era la virtud, y en la inflación quita la responsabilidad a los políticos y la pone en cabeza de los trabajadores y de los empresarios. Es una perversión, o sea, es el mundo ideal para el político ladrón.
Al final por un lado es creer que pueden gastar más de lo que realmente tienen y que no va a haber consecuencias. No. Sí creen que va a haber consecuencias. La consecuencia es que van a generar el Edén en la tierra. Ok, el punto es que falsean esas consecuencias, falsean lo que va a suceder, sino se imaginan lo que va... Ahora, ¿de dónde sacan ese multiplicador, Javier? O sea, ¿por qué no 20 y por qué dijiste 5, pero por qué no 100? ¿Por qué? Porque eso lo sacan de una relación empírica entre el consumo y el ingreso. Como decimos en papel, todo aguanta. En el papel todo aguanta. Sí, eso en el fondo, el multiplicador, como muchas cosas en el análisis económico, surgen de un abuso de la matemática, un abuso indebido de la matemática. Porque sí, vos lo ves y la deducción está claro que existe, de última, ese multiplicador. Ahora, lo que no existe es que, vos puedas modificar la demanda y eso modifique tu ingreso. Es como que Robinson Crusoe, aumenta los cocos porque consumió más. O sea, no, en realidad consume más porque bajó más coco del árbol, no porque consumió más. Si no se subía al árbol a bajar los cocos, ¿qué cocos iba a consumir? Ninguno. Entonces, nada, pero bueno, eso también, es uno de los problemas de Keynes, porque tiene que ver con esto de lo que se llama la ley de Say. O sea, vos para consumir algo antes lo tenés que producir. En el fondo es eso. Y él, como no leía francés, tampoco leía alemán, él tomó una cita de Say a partir de un fragmento de John Stuart Mill. O sea, John Stuart Mill tiene una referencia a Say. Entonces, Keynes toma un fragmento de esa referencia y él dice, la oferta crea su propia demanda. O sea, y en realidad lo que está diciendo es que vos para poder consumir antes tenés que producir. Claro. Ahora, Javier, gracias por tu tiempo, ya estamos por irnos. ¿Cuál es este libro? ¿Para quién está dirigido? ¿Por qué lo escribes? ¿Cuál surge ese deseo de dejar este libro y desenmascarar a Keynes? Mira, en principio es un libro de teoría económica, pero está escrito en formato bastante accesible. Si bien hay un par de capítulos que son un poco ásperos, pero que, si los saltean no pasa nada. En especial los de la discusión de crecimiento. Pero está escrito en un formato muy accesible y hasta te diría que con conocimientos de matemática básicos se puede seguir. Pero aun cuando no tuvieras la matemática, también lo podés leer. Y básicamente es dejar en claro que el keynesianismo solo conduce a la pobreza. O sea, y dejar en claro, yo puedo entender que si te formaste en el keynesianismo y no viste otra cosa, ok, creas en eso y tengas buenas intenciones, y a pesar de tus buenas intenciones le arruinas la vida a la gente. Pero la idea es, ahora yo te voy a contar por qué el keynesianismo le arruina la vida a la gente. Con lo cual ahora estás avisado. Con lo cual ahora no me vengas que ahora no sabías. Ahora yo te avisé que el keynesianismo hace mal. Entonces, si alguien lo elige, ahora tiene conciencia de que lo hace para estafar a la gente. O sea que en el fondo es un ladrón. Pero ahora es un ladrón consciente e intencionado. Y también aquellos que se han dejado robar, entender qué es lo que estás... Entender, claro, exactamente. Sacarle la venda de los ojos a la gente. Entender que, por ejemplo, 13,000 de quetzales en educación o en salud, ¿por qué no mejora el servicio de educación o por qué no mejora el servicio de salud? Y por qué, aunque va creciendo año con año, no hay esa mejoría. Nada de lo que hace el Estado puede estar bien. Muchísimas gracias, Javier, por habernos tomado esta invitación. Muchas gracias, María Dolores, por invitarme. Al contrario a ti. Y este es el libro, Javier Milei, Desenmascarando la Mentira Keynesiana. Lo pueden encontrar en @UFM Ediciones. Que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios.